Bienvenidos al canal. Hoy vamos a descubrir unos bancos, concretamente unos bancos farola, que fueron diseñados expresamente por el entonces arquitecto municipal Antoni Gaudí i Cornet, allá por el año 1906. Hoy son un icono de la ciudad y concretamente del Paseo de Gracia de Barcelona. Un momento. A ver, todo lo que acabo de decir es falso. Es un error bastante habitual que el imaginario colectivo ha ido trasladando hasta el día de hoy. Así que rebobinemos, vamos a ponernos en serio y empecemos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a descubrir unos bancos un poco peculiares, ya que a día de hoy, juntamente con las racholas de inspiración gaudiana que tenemos distribuido por todo lo que es el Paseo de Gracia, son un emblema de la ciudad. Pero para poder conocer estas farolas, hemos de empezar por la persona que las diseñó. Pere Falqués i Urdí nació en Sant Andreu de Palomar en 1850 y falleció en Barcelona en el año 1916. Aún siendo arquitecto, fue poco conocido si lo comparamos con otros como Lluís Domènech i Muntaner. Pese a ello, tuvo un trabajo intenso coincidiendo con el contexto de la Exposición Universal de 1888 en la ciudad condal, así como en el contexto de la urbanización de todo el ensanche de toda esta nueva Barcelona que surgió tras la destrucción de las murallas. Sus construcciones están entre las más destacadas del modernismo barcelonés. Le debemos, entre otras cosas, la reforma de la iglesia de Sant Andreu de Palomar, de donde era oriundo, de la propia Torre Macosa, así como el Mercat del Clot o la propia sede del Ayuntamiento de Sant Martí, que por cierto, Pere Falqués fue, digamos, el arquitecto municipal de Sant Andreu de Palomar, así como de Sant Martí de Provençals. No hemos de olvidar que tuvo la plaza también de arquitecto municipal de la ciudad condal, arrebatándosela en 1889 a su gran amigo Lluís Domènech i Muntaner, gracias sobre todo a la intervención que hizo en la reforma del Liceo, dotando a la sala de una suntuosidad magnífica, consiguiendo de este modo darse a conocer a los próceres de la ciudad de Barcelona, ya que hasta aquel entonces solo era, como he dicho, el arquitecto municipal de Sant Andreu de Palomar y de Sant Martí de Provençals. Con el título de arquitecto municipal bajo el brazo, Pere Falqués tuvo una mano, digamos, más que notable en la intervención del urbanismo de la ciudad, ya que destacó, por ejemplo, también con la creación de la sede central eléctrica catalana o la propia Casa de la Lactancia, sin olvidar, sin ir más lejos, el efímero y osado proyecto de la Torre Condal. Pero si por algo recordado Pere Falqués en la ciudad de Barcelona es por su implicación en el mobiliario urbano. Suyas son las fuentes de Canaletas, la fuente de Sant Pere, así como las farolas del Saló de Sant Joan y las de Avenida Gaudí. No hemos de olvidar que estas de Avenida Gaudí originalmente no estaban ubicadas donde las encontramos hoy en día. Estaban ubicadas justo al final de Paseo de Gracia, en lo que era la plaza del Cinc d'Oros. Pero esto es otra historia que explicaremos en otro vídeo, ya que las auténticas protagonistas del vídeo de hoy son las 32 icónicas farolas banco de Paseo de Gracia. Evidentemente, el proyecto de la realización de las farolas es posterior al nacimiento de la avenida de Paseo de Gracia, que, como su nombre indica, tenía la finalidad de unir lo que era la ciudad antigua de Barcelona tras la destrucción de las murallas, naciendo de lo que es en día hoy Portal del Ángel, hasta finalizar su camino hasta lo que es hoy en día los Jardines de Gracia, conectando por tanto con lo que era la Vila de Gracia. Históricamente, este enorme paseo tenía, ya digo, esa función de unir
ambas poblaciones y era un camino de recreo, un camino de ocio para toda parte o para gran parte de la población de la ciudad condal a inicios y mediados del siglo XIX. Pero tras la destrucción de la muralla y con el inicio del ensanche de la ciudad, nace como el objetivo, o el proyecto de ensanche, mejor dicho, nace con el objetivo de buscar de qué manera vamos a conectar estas dos poblaciones en la zona. A raíz del proyecto y del Fons Cerdà nace la idea de creación de Paseo de Gracia y esta gran avenida, poco a poco, con el paso del tiempo, pasa a convertirse en la avenida burguesa por excelencia, donde los grandes prohombres de la ciudad encargan a los grandes artistas de la época el diseño de varias casas espectaculares, grandes casas museo a día de hoy, como pueden ser la Casa Lleó Morera, la Casa Matllé, la Casa Batlló o la propia Casa Milà, que evidentemente estas viviendas con el paso del tiempo se dan cuenta que esta gran avenida burguesa tienen que ir acompañadas evidentemente de un mobiliario público que esté al nivel económico de estas grandes familias pudientes que ocupaban los lugares más privilegiados de la sociedad. Con esto entre las manos, el 21 de diciembre de 1906 se acaba inaugurando el proyecto de los bancos farola de Pere Falqués. Farolas estéticamente bellas y farolas que están a un nivel en competencia con estas casas palacio. Pero ahora entremos en detalle con estas farolas. Las farolas, o lo mejor dicho, los bancos farola, son un ejemplo de síntesis modernista barcelonesa, ya que se funden en la misma pieza dos elementos bien diferenciados: un banco para sentarse y descansar y una farola para iluminar la calzada y la acera, con lo cual todo tratado de una forma bastante pragmática pero a la vez estéticamente bello, ya que todo tiene un diseño casi monumental, casi escultural. El banco, sólido y macizo, está trabajado con la técnica de cerámica de Trencadís. No hemos de olvidar que esta técnica históricamente siempre se ha atribuido a la técnica característica del propio Antoni Gaudí, que consiste en ir rompiendo la cerámica en trozos irregulares y dispuestas sobre la superficie, creando un efecto precisamente de cerámica rota. Por tanto, precisamente este fue el motivo principal por el cual erróneamente estos bancos farola fueron atribuidos en su momento a Antoni Gaudí, así como a los bancos laterales que vemos tanto en las dos partes de la avenida de Paseo de Gracia, donde vemos colocados unos bancos también hechos con la técnica de Trencadís, pero a diferencia de los de Falqués, que son de 1906, estos bancos, que tampoco, insisto, son de Gaudí, fueron colocados en 1974. El banco, además de su función como lugar de descanso, por cierto, y como curiosidad, también era calefactado, ya que en la parte inferior del mismo había una pequeña apertura por el cual se introducía a modo de carbonera, ¿vale?, toda una serie de elementos de carbón vegetal para poder calefactar el banco desde su parte más inferior. Por tanto, teníamos un banco exterior radiante, que es realmente interesante. Amén de esto, el asiento también, con este diseño de cerámica de Trencadís resquebrajado, lo que favorecemos es que en el caso de lluvia, las posaderas de la persona que se podía sentar, evidentemente no se deslizaba, ya que precisamente ese diseño irregular hacía de freno, de tope, para evitar que uno pudiese caerse del banco. En cambio, si el banco hubiese estado totalmente pintado de forma lisa, la lluvia podía favorecer el agua, ese efecto resbaladizo, con el riesgo de que pudiésemos caernos del banco. De la base del banco arranca una farola de hierro forjado con dos altas y finas vigas de hierro que, a medida que se levantan del suelo, se van curvando hacia la calle, terminando unidas como si se tratara de una esbelta media luna
urdida con la técnica de los talleres del cuñado de Perafalqués, que era Manuel Ballarín. Sí, sí, un personaje que ya conocemos, ya que era colaborador habitual de Josep Puig i Cadafalch, que diseñó el hierro forjado para este banco farola utilizando la técnica de cop de fouet, una técnica muy habitual del Art Nouveau, ¿vale? Una técnica bastante habitual, ya digo, en otros lares que no propios de Cataluña, pero que realmente dan este efecto estético, como he dicho, sumamente bello. Otras dos columnas finas de hierro que formaban un ángulo recto, urdiéndose con el semicírculo donde colgaba la luz que iluminaba la calzada. Por tanto, ya tenemos, ya digo, estas dos estructuras de hierro que hacen como una especie de escuadra de hierro, una curvada y otra en ángulo recto, que configuran la estructura de toda la farola. En la parte más alta de la farola, en el lado opuesto donde cuelga la luz, encontramos el escudo de Barcelona, coronado por la corona condal con un murciélago. El murciélago, símbolo de azar para Jaume I, probablemente el conde rey más importante de la historia de Cataluña, así como de la corona de Aragón, ya que hay una leyenda que nos invita a pensar por qué el murciélago es tan importante y que está relacionada esta leyenda con la conquista de la ciudad de Valencia, que ahora os voy a contar. Según la leyenda en la cultura árabe, los murciélagos se domesticaban y se utilizaban para asustar a los mosquitos de los terrenos pantanosos cerca de la ciudad de Valencia. En época de Jaume I, siglo XIII, un profeta árabe auguró que mientras el murciélago pudiera volar todas las noches, la ciudad se mantendría en poder musulmán. Las tiendas de las tropas del rey Jaume I estaban acampadas en el Raval de Russafa, fuera de la muralla de la ciudad de Valencia, esperando su oportunidad para poder conquistar y arrebatarle la ciudad a los musulmanes. Fue entonces cuando el murciélago hizo un nido en la parte alta de la tienda del rey, como si quisiese coronar la tienda y así augurar la victoria, o eso se interpretó, de Jaume I en la hipotética conquista. El rey ordenó que no matasen al murciélago, porque todo el mundo estaba asustado al ver el murciélago, pues a ver qué hacía ahí, sino que encima la complacieron o le complacieron al murciélago para que se quedara a gusto en el campamento. Cuenta la leyenda que una noche, cuando el ejército cristiano dormía, tranquilo y confiado, se sintió en la cercanía del campamento un extraño toqueteo de tambor. El soldado, que se alertó, se despertó y llamó rápidamente a los capitanes para que dieran la orden a los guardias de extremar la vigilancia. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el ejército de Valencia musulmán estaba cerca del campamento y dieron la voz de alarma. Todos los soldados se despertaron y organizaron rápidamente para conseguir la retirada y conquistar finalmente la conquista de Valencia. El rey quiso agradecer a quien tocó el tambor, que alertó y despertó y organizó el ejército, y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que fue el murciélago quien dio el aviso. El animal se había dejado caer con todas sus fuerzas muchas veces sobre el tambor hasta que consiguió despertar al rey. Como premio a su decisiva ayuda, Jaume I puso al murciélago en la parte más alta del escudo real de la ciudad, pasando desde entonces a considerarse en un símbolo de azar, no solo para la ciudad de Valencia, sino símbolo de azar de la monarquía de la corona de Aragón. Mucho tiempo después, por tanto, ya podéis deducir que en el modernismo, que bebe de las gestas del pasado, utilizó el símbolo del murciélago como un símbolo representativo de este pasado glorioso,
con lo cual es normal encontrar murciélagos en muchas obras del modernismo catalán, como en el caso de estas farolas. A media altura de la farola encontramos una decoración casi escultórica, que constituye el esqueleto de la misma, combinando formas espirales con hojas abiertas y flores, como si se tratara de una planta trepadora que se enfila por la farola, dando al conjunto un aire transparente a la vez que ligero. No hemos de olvidar que cuando se finalizó el diseño de las farolas tuvieron un periodo de temor popular, ¿no? Temor popular, ya que hubo gente que tenía miedo de que cayesen sobre la calzada, sobre los carruajes que pasaban por esta avenida tan pudiente. Pero bueno, esto fue el inicio de cierto escepticismo, y del escepticismo pasamos a la crítica, ya que las tuvo y muchas. Las críticas al diseño de las farolas fueron feroces, ya que al noucentisme, el estilo posterior a lo que viene el modernismo, no hemos de olvidar que las farolas son de 1906 y el modernismo está a punto de finalizar, pues evidentemente la desaparición del modernismo como tendencia trae consigo la vuelta a lo clásico, a la mesura, a lo real, dejando de lado las extravagancias propias del modernismo y volver a la sencillez de las formas. Inicialmente estas farolas fueron criticadas por el parentesco entre Falqués y Ballarín, ya que, como he dicho, este era su cuñado, ya que se le acusó a Falqués de usar más hierro del necesario solo para ayudar a los talleres de su cuñado y así ganar más dinero. Pero las críticas más feroces fueron en el orden estético, ya que cuando el modernismo, como he dicho, dejó de interesar, el noucentismo vio las farolas como lo más horrible de Paseo de Gracia, así como se hizo visible en la prensa satírica de la época. Y surgieron varios, digamos, lo que llamaríamos chistes visuales. Uno de ellos es uno firmado por Ismael Smith, que se burlaba de un día de viento intenso que lamentablemente no había conseguido arrancar tan horribles hierros. Luego encontramos otra muy interesante, donde vemos a dos vecinos de la zona deseando de por qué las farolas no son, digamos, llevadas por el viento para que desaparezcan de la ciudad, de lo horribles que eran. O la que publicó Ya Verías, acompañada de unos versos en el que vemos un ciudadano enfadado agarrando por la solapa a Pere Falqués, recriminándole lo siguiente: «Oh, Falqués, home fatal, si mai al passeig de Gràcia tornes a fer cap desgràcia, te penjaré d'aquest pal». Ya veis, aquí la sociedad de la época no se casaba con nadie, y cuando había que hacer crítica ácida sobre algo, el noucentisme se encargó de ir contra todo lo anterior. Pero no hemos de olvidar que, pese a todas estas críticas y todo esto que hemos visto de la obra de Falqués, su obra supo combinar la escultura monumental de hierro con el preciosismo y la técnica propia del modernismo catalán, motivo por el cual, evidentemente, se restauraron finalmente las farolas en 1990 por la intervención de Banco Trans, que forma parte del grupo de Deutsche Bank. Otra curiosidad más que tenemos con estas farolas, es muy curioso, es las farolas hermanas, digamos, con estas de Paseo de Gracia, que hay ubicadas por el mundo. Y concretamente unas farolas colocadas recientemente, en el año 2019, fabricadas por cierto en Barcelona en los talleres Roura, a lo mismo que hizo Ballarín en su momento, están ubicadas en la Gran Vía Ceutí, en la Gran Vía de la ciudad autónoma de Ceuta. 16 farolas en este caso, hechas por el arquitecto Ángel Moreno, tampoco exentas de polémica como la que tuvo o las que tuvieron la obra de Pere Falqués. Pero a diferencia de estas farolas de Barcelona, no son exactamente iguales, sí que son bastante parecidas, pero estas, como pueden comprobar, no tiene banco inferior y evidentemente los elementos simbólicos están relacionados con la ciudad ceutí. Ya veis que Pere Falqués tiene detractores, pero también admiradores, como Ángel Moreno. Y por último, a título personal, esperando que algún día Pere Falqués Jordí
sea considerado otro genio más de esta maravillosa ciudad. Si has llegado hasta aquí, no olvides darle al like, comentar en la caja de los comentarios qué te ha parecido el vídeo y otras recomendaciones, y muy importante para seguir avanzando, suscríbete a mi canal. Nos vemos en las calles. Adiós.